Muy buenas tardes tengan todos los hermanos que están mirando este programa, este episodio número 28. Eh, Debo reconocer que estuve un poco perdido por problemas de salud, estoy bien, gracias a Dios. Así es que no había podido terminar este primer ciclo, ¿verdad?, de teología sistemática, donde me faltan solo 3 capítulos, que es el de hoy, como pueden ver, es la veracidad de Dios. Y me faltan 2 más que los vamos a estar viendo justamente en el software bíblico Logos, que serían la sabiduría de Dios y la ira de Dios. Entonces, debido a esto, es que estaba muy preocupado de poder terminar este primer ciclo donde habla de la doctrina del Dios Trino y de sus atributos, tanto comunicables o incomunicables, como ya en episodios anteriores lo he enseñado, sus perfecciones, para que sea más adecuado el término. Entonces, una vez terminando este episodio y los 2 que vienen, voy a hacer un receso, esta vez voluntario, para luego pasar ya o continuar con los temas de teología sistemática como la Trinidad y otros temas muy interesantes. Entonces, vamos a entrar de lleno porque quiero terminar este programa a la hora, porque después también tengo unos compromisos con mi iglesia, así es que hoy vamos a hablar de la veracidad de Dios. Y si me permiten, bien, nos escuchamos bien, que eso es importante. Entonces, como siempre, por si durante este periodo de tiempo se han olvidado un poco, nosotros, y permiso, nosotros trabajamos con el software bíblico Logos, que lejos es lo mejor, digitalmente hablando, para estudiar y escudriñar las escrituras. Y utilizamos como texto base el sumario teológico Lexham, que es un sumario teológico creado por la línea editorial de Logos, y también distintas herramientas que vienen dentro de este software. Así es que cualquier duda me pueden preguntar, pueden escribirnos a la página de Calama para Cristo, y siempre pueden volver a ver este episodio y todos los 27 episodios anteriores aquí mismo en la página de Facebook o en nuestro canal de YouTube Calama para Cristo. También tenemos un Instagram bajo el mismo nombre, Calama para Cristo, donde también estamos compartiendo constantemente material. Así es que hoy, como siempre, tenemos un interesantísimo programa, episodio, show, live stream, como quieran llamarles, y hoy vamos a hablar de la veracidad de Dios. Y pongámosle marcha. Aquí tenemos este mapita, este esquema, como lo quieran llamar, donde hemos recorrido un largo camino. No es que hemos solamente estudiado lo que está acá, sino que 27 episodios anteriores. Entonces, hoy vamos a hablar de la veracidad de Dios. Y comenzamos. El atributo de la veracidad se refiere a la fiabilidad de Dios, es decir, su identidad como fuente de toda verdad y la conformidad constante de toda acción y revelación divinas a esta identidad. Por fiabilidad es un sinónimo de verdad, pero me gustaría que lo viéramos en el diccionario bíblico Lexham, que es uno de los diccionarios, uno de los tantos diccionarios que uno puede obtener cuando compra la licencia del Logos software, ¿cierto? Del software bíblico Logos. Y el diccionario Lexham, por veracidad o por fiabilidad, nos habla de 2 palabras. En hebreo era emet y aletheia en griego, que significa objetividad, fidelidad, solidez, realidad, confiabilidad. Vamos a leer esto rápido, porque son definiciones de esto, porque quiero entrar a las teologías sistemáticas propiamente tal. Antiguo Testamento, el término más común, a ver, discúlpenme, voy a hacer la letra, creo que, a ver, déjenme ver la letra de los otros, creo que está un poco más grande, sí. Entonces, para que se vea mejor en pantalla, vamos a agrandar la letra. Listo. Antiguo Testamento, el término más común en el Antiguo Testamento para verdad es emet. El rango semántico de emet incluye objetividad y validez, además de fidelidad, solidez y confiabilidad. En la Septuaginta se traduce con más frecuencia utilizando la palabra aletheia. En ciertas ocasiones también se usa pistis, y déjenme decir que esta en particular se traduce como fe. Cuando ustedes busquen fe, la palabra fe, en el griego les va a aparecer pistis. O dikaiosyne, que también se utilizan para o como sinónimo de verdad o fiabilidad. Se puede atribuir la verdad tanto a las personas, tanto como a las proposiciones.
Como objetividad, cuando se utiliza en el sentido fáctico, emet indica el estado genuino de un asunto en oposición a uno falso. Se utiliza en Deuteronomio en el contexto de la investigación legal, lo podemos ver en Deuteronomio 13:14, 17:4 y 22:20, y en Daniel 10:1. ¿Verdad? En Daniel 10:1, verdad se usa para describir la palabra que Daniel recibió en una visión. También se puede utilizar para indicar honestidad en el discurso. La reina de Sabá descubrió que los informes que había oído sobre Salomón se basaban en los hechos. Primera de Reyes 10, 6 y 7. La viuda de Sarepta le dijo a Elías después que resucitó a su hijo de la muerte: la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. Primera de Reyes 17:24. El rey de Israel insistió en que Micaía dijera la verdad cuando profetizaba. Ahí tenemos las citas bíblicas. El que habla la verdad es quien puede habitar en el santuario del Señor. Salmos 15:2, y Zacarías les profetizó a los exiliados que regresaron que debían hablar la verdad unos a otros. Como fidelidad y confiabilidad, emet, entendida como fidelidad, frecuentemente aparece junto con shta, misericordia, para indicar la lealtad de Dios hacia su pueblo. Aquí tenemos un montón de citas bíblicas donde podemos respaldar esto. La verdad de Dios, emet, se contrasta con el pecado de su pueblo. Nehemías 9:33. Las obras de sus manos son verdaderas o son verdad en el sentido de fidelidad. La promesa de Dios a David, de la que no se retractará, se describe como emet en el Salmo 132:11. Las personas también describen el hebreo emet en el sentido de fidelidad o confiabilidad. Esto lo vemos en Éxodo, en Josué y en Nehemías, para que ustedes puedan anotar las citas. Si no, recuerden que siempre pueden volver a estos episodios y verlos cuantas veces quieran para que puedan sacarse cualquier duda. La palabra verdad en el Nuevo Testamento, que vimos que es aletheia, sigue así. Las palabras más comunes asociadas con la verdad del Nuevo Testamento son aletheia, verdad; aletes, verdadero; aletinos, verdadero o real; aleteuo, decir la verdad; y aletos, verdaderamente. Estas palabras se utilizan en tres sentidos. Como objetividad, la palabra verdad se puede usar para transmitir un sentido de estar de acuerdo con los hechos o la realidad, como opuesto a estar equivocado o a ser falso. Este es el sentido dominante de verdad en el Nuevo Testamento. Los usos más frecuentes incluyen para denotar la calidad del discurso, indicando honestidad o sinceridad. Esto lo vemos en todas estas citas bíblicas. Marcos, Juan, Hechos, Segunda de Corintios. Para contrastar la verdad con la mentira, lo vemos en Romanos, Efesios y Primera de Timoteo. Y para describir el Evangelio, que importante, Segunda de Corintios, Gálatas 2, Efesios, Colosenses, Hebreos y Tercera de Juan. Como fidelidad y confianza, aunque la verdad como fidelidad y confiabilidad es más común en el Antiguo Testamento, se usa también en el Nuevo Testamento en Romanos 3, 4 y 7 y 15, 8. Como realidad, esto es importante. La verdad se puede usar para describir aquello que es real y genuino, como opuesto a lo falso, a la mera imitación. También describe aquello que está completo como opuesto a lo incompleto. Jesús es la luz verdadera. Juan 1:9. El Padre desea verdaderos adoradores. Juan 4:23, 24. El cuerpo de Jesús es alimento verdadero. Juan 6:32 y 55. Jesús es la vid verdadera. Juan 15:1. Algunos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Jesús ministra en el verdadero tabernáculo. Hebreos 8:2 y 9:24. Y el amor no se muestra con palabras, sino en verdad. Primera de Juan 3:18. Y aquí pueden ver la bibliografía tremenda de este diccionario bíblico. Continuamos entonces. Vamos con la verdad o la veracidad de Dios como perfección comunicable de Dios. Volvemos del principio. El atributo de la veracidad se refiere a la fiabilidad, y ya vemos que la fiabilidad es la verdad, es la confiabilidad, es la fidelidad de Dios, es decir, su identidad como fuente de toda verdad y la conformidad constante de toda acción y revelación divina a esta identidad. Recuerden que la verdad es concordante con la realidad. Si la verdad no es concordante con la realidad, no es verdad. Por eso, y aquí ustedes saben que cuando yo digo algo que pueda significar algo de controversia, los miro a los ojos. Hoy en día estamos tratando de cambiar el concepto de verdad, de redefinirlo
desde una verdad objetiva, es decir, que esté de acuerdo con la realidad, a una verdad subjetiva que depende de quien la diga. Entonces, si yo digo que este celular es negro, yo estoy emitiendo una aseveración real o verdadera. ¿Por qué? Porque el celular es efectivamente negro, y si yo digo que es negro, está de acuerdo a la realidad, entonces es verdad. Si yo digo que este celular es verde, por ejemplo, no importa cuánto yo crea que es verde, no es verdad, porque no es concordante con la realidad. Entonces, y la verdad superior es la realidad a través de los ojos de Dios. Entonces, la verdad debe ser concordante con la realidad, y Jesús es la verdad, él mismo lo declaró, así es que no lamentamos, pero su ideología es una mentira. Continuamos entonces. La Biblia describe a Dios no solo como narrador irreprochable de la verdad, sino también como la fuente de la verdad misma. En otras palabras, la palabra de Dios es verdadera no porque se ajuste a una realidad externa llamada verdad, sino, y aquí se los destaqué, porque su palabra es una expresión de la verdad misma, es decir, la propia esencia de Dios. ¡Wow! Es lo que estábamos comentando hace un rato atrás. La palabra de Dios es verdadera no porque se ajusta a la realidad externa llamada verdad, sino que porque su palabra es una expresión de la verdad misma, es decir, la propia esencia de Dios. Recuerden que esto es un atributo propio de Dios. Su esencia es ser verdadero. Por ende, lo que emana de él es verdad. Esta es la razón por la que las Escrituras insisten en que Dios no puede mentir. Eso lo vemos en Tito 1 y 2, ya que eso implicaría la negación de Dios de su esencia misma, lo cual es una imposibilidad. Es decir, que es imposible que Dios niegue su existencia, niegue su esencia. Y si su esencia es verdad, él y nada en él es mentira o falso. La veracidad como atributo comunicable, o como ya tratamos de aprenderlo, la veracidad como perfección comunicable, porque en la medida en la que la creación se somete a la palabra de Dios, también puede participar en la verdad de Dios. Así como dice Juan Calvino, si consideramos al Espíritu de Dios como la única fuente de verdad, ni rechazaremos la verdad misma, ni la despreciaremos allí donde se presente, a menos que deseemos despreciar al Espíritu de Dios. Bien ahí, Juan Calvino, muy bien ahí con esa definición. Del mismo modo, se creía que los profetas hebreos hablaban con verdad de parte de Dios. Esto lo vemos en 2 de Pedro 1:21. Solo en la medida en que su mensaje se demostraba que era cierto en relación con los eventos que predecían. Deuteronomio 18, 21, 22 debe ocuparse hoy en día con mucha fuerza. Si no se cumple lo que el profeta dice, no le teman porque es falso. ¿Cuántos profetas hay hoy en día que no han cumplido nada de lo que han profetizado? Hablando desde un punto de vista ético, la identidad de Dios como verdad también explica por qué el engaño o el dar falso testimonio acerca del prójimo se considera una violación tan atroz de la vida de las criaturas ante los ojos de Dios. Yo se los destaqué porque esto es muy importante. Tenemos que recordar que dentro del decálogo está no levantar falso testimonio, o sea, no mientas. La palabra nos empuja y nos invita y nos manda a ser verdaderos unos con otros, a hablar la verdad. ¿Y por qué Dios es tan enfático en eso? Porque la esencia de Dios es la verdad. Y nosotros somos hijos de Dios. Y esta perfección comunicable de la cual nosotros podemos ser parte es espectacularmente tremenda, hermanos. Si cuando nosotros mentimos o cuando nosotros damos falso testimonio, de cierta manera estamos negando la esencia de Dios. Por eso Dios nos manda a hablar con la verdad, a decir la verdad, porque de Él emana la verdad. Él es la verdad en el más amplio sentido y definición de la palabra.
Por eso es importante, hermano, que los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, seamos veraces en todo nuestro actuar, porque la gente ve en nosotros al Dios que servimos. Y si nosotros mentimos, van a pensar que nuestro Dios es falso. Y no podemos permitir eso, menos en estos tiempos donde se quiere redefinir el concepto de verdad. Continuamos con nuestro software bíblico Logos. La teología cristiana a menudo apela a la veracidad de Dios en dos áreas concretas. En primer lugar, la veracidad de Dios habla de su fidelidad y, en consecuencia, de la seguridad que los creyentes pueden tener sobre la base de las promesas de Dios. ¡Wow! En segundo lugar, la veracidad de Dios está relacionada con la inspiración divina de las Escrituras y su consecuente veracidad infalible. Lo voy a dejar ahí un momento para que lo lean y lo analicen un poco. Vamos muy rápidamente a analizar esto. Primero dice que la veracidad de Dios habla de su fidelidad. Entonces nosotros, sabiendo que Dios no solo es verdadero, sino que Él es la verdad misma, podemos descansar confiadamente en que si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Porque Él es verdadero, Él habla verdad, Él es la verdad. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Saber de que lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, o lo que Dios a través de su creación, a través de sus profetas profetizó, es verdad. Qué tranquilidad poder descansar en las promesas de Dios porque son verdaderas. Y en segundo lugar está relacionada con la inspiración de las Escrituras. Yo creo en la inerrancia de la Biblia. Yo creo que la Biblia no contiene errores, es decir, que la Biblia es inerrante en todo lo que enseña. Es decir, que si la Biblia dice que algo es malo y es la verdad. Cuando, por ejemplo, vemos en Job los malos consejos de sus amigos, la palabra misma nos dice que esos consejos eran malos. Entonces no es que la palabra nos esté enseñando a dar malos consejos, sino que nos está diciendo que ese tipo de consejos no basados en la palabra de Dios son malos. Y eso es verdad. Si la Biblia contuviese errores o mentiras, significa que Dios se equivoca o miente. Y eso es una imposibilidad. Porque que Dios mienta o se equivoque es en contra de su esencia. Y Él no puede negar su esencia. Qué maravilloso Dios tenemos. Aleluya por este Dios. Continuamos. Versículos claves con respecto a la veracidad de Dios. Tenemos Números 23, 29. Este lo vamos a leer todos juntos. Números 23, 19 dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Maravilloso. También tenemos Primera de Samuel, Juan y Tito. Y Hebreos 6, 18. Lo vamos a leer. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Te dan cuenta lo maravilloso que es tener nuestra esperanza puesta en el Dios verdadero? Y también, bueno, tenemos, como siempre, les muestro algunas teologías sistemáticas que hablan de este tema. Y no olviden que yo siempre les digo que si tienen la oportunidad de invertir, inviertan en el software bíblico Logos. Es una joya para estudiar la palabra. Ya, comuníquense conmigo. Siempre, siempre podemos tratar de obtener algún descuento, ¿verdad? Porque no es barato. No es barato el software, pero vale totalmente la inversión. Créanme que cuando lo obtengan van a pasar horas estudiando la palabra. Lo que a mí antes me tomaba 6, 8, hasta 10 horas de investigación, con Logos lo reduje a la mitad, incluso menos, 3, 4 horas, porque está todo conectado, tiene mucha información, tiene diccionarios teológicos, teología sistemática, comentarios bíblicos, libros cristianos y, Biblias, una infinidad de recursos. Y habiendo dicho esto, vamos a ver hoy
la teología sistemática de Louis Berkhoff. La hemos estado viendo en los últimos episodios porque la verdad es que es una muy buena teología sistemática, pero también vamos a ir viendo algunas otras a medida que avancemos. La veracidad de Dios. Me voy a mojar la gargantita. La Escritura emplea varias palabras para expresar la veracidad de Dios. En el Antiguo Testamento, Emed, Amuná y Amén. Y en el Nuevo Testamento, Aletheia, Aletinos y Pistis, que fue la que yo dije que se traduce como fe. Esto ya señala el hecho, y disculpen, pero es muy importante porque nosotros tenemos fe en Jesús y en su palabra, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es la verdad. Entonces nuestra fe no radica en el no conocimiento, ni tampoco radica en la duda, sino que radica en la verdad, en el Dios verdadero. Esto ya señala el hecho de que incluye varias ideas, tales como verdad, veracidad y fidelidad. Cuando Dios es denominado la verdad, esto ha de entenderse en su sentido más completo. Y destaco, Él es la verdad, ante todo en un sentido metafísico. Esto es, en Él la idea de la divinidad está perfectamente realizada. Él es todo lo que Él como Dios debería ser y como tal se distingue de los así llamados dioses. Esta es una declaración espectacular, porque Dios es todo lo que Él como Dios debe ser. Él es perfecto, Él es verdadero. No así como estos dioses con D minúscula, como salía ahí, todas estas divinidades falsas, todos estos espíritus inmundos que buscan ser adorados como Dios, ellos no son Dios. Incluso dentro de los Elohim, no hay otro Elohim como Yahvé. Él es el Elohim de Elohim, por decirlo de una manera. No hay otro como Él, porque Él es perfecto, Él es el Dios verdadero. Amén, ¿verdad? Amén. Continuamos. Que son denominados como vanidad y mentira. Se está hablando de los dioses falsos. Esto lo vemos en Salmo 96:5 porque dice así: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos o vanidades, pero el Señor hizo los cielos. También está en Salmo 97:7, 115:4 al 8, e Isaías 44:9, ¿verdad? Y versículo 10. Él también es la verdad en un sentido ético, y como tal se revela a sí mismo como Él es realmente, de modo que su revelación es absolutamente confiable. Eso lo vemos en Números, Romanos y Hebreos. Finalmente, Él también es la verdad en un sentido lógico, y en virtud de esto, Él conoce las cosas como son en realidad. Miren qué interesante, tenemos verdad de manera metafísica, ética y lógica. Y la lógica dice que Él conoce las cosas como son en realidad. Y así, y aquí lo subrayé porque esto es importante para nosotros, y así ha constituido la mente del ser humano de modo que lo último pueda conocerse, no meramente la apariencia, sino también la realidad de las cosas. Y destaco, de modo que la verdad de Dios es el fundamento de todo conocimiento. Amén. Muy cortito, yo considero que esta sección de la perfección comunicable de la veracidad de Dios como lógica es parte de la imagen de Dios en nosotros. No es todo, pero es parte de la imagen de Dios en nosotros. Dios nos hizo seres lógicos, racionales y conscientes de que podemos adquirir conocimiento. Y podemos adquirir un conocimiento profundo. No hay otra criatura en el mundo que haga eso. Por eso es parte de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. La lógica, la razón, la inteligencia es parte de nuestra imagen. Usémosla bien. Usémosla para conocer al Señor hasta que no podamos más. Conozcámonos, acerquémoslo. Recuerden que entre más y mejor conocemos al Señor, más y mejor le servimos y lo adoramos.
Volvemos a la teología sistemática de Berkhoff. Debe tenerse en cuenta más aún que estos tres son aspectos diferentes de la verdad, que son uno en Dios. Amén. En vista de lo que precedente podemos definir la veracidad o verdad de Dios como aquella perfección de su ser por virtud de la cual Él responde completamente a la idea de la divinidad, es perfectamente confiable en su revelación y ve las cosas como son en realidad, metafísica, lógicamente y ética. Se dan cuenta que la verdad o veracidad de Dios es impresionante y abarca todas las áreas de nuestra vida. Destaco, es en virtud de esta perfección que Él es la fuente de toda verdad, no solo en la esfera de la moral y la religión, sino también en cada campo de esfuerzo científico. Cuando ustedes vuelvan a escuchar que la fe o que la religión o que el cristianismo es opuesto a la ciencia, díganle, no, estimado o estimada. De hecho, la ciencia está basada, o la fuente de la ciencia es la verdad, y la verdad es Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, como dato, aquí vamos por el dato apologético de esta tarde, es que la ciencia y la religión no son opuestas. Es que la ciencia y la fe no son opuestas. Porque todo tiene como fuente de la verdad a Dios. La ciencia busca la verdad, como también lo busca la teología, como también lo busca la filosofía. Son saberes distintos, son verdades paralelas. ¿Por qué? Porque la fuente de toda verdad es Dios mismo, es su esencia, es su ser. Entonces, no son opuestos ni se interrumpen. Por el contrario, ayuda a avanzar en el área científica el reconocer a Dios como la fuente de la verdad. Amén. Seguimos entonces. Vamos con... Sí, seguimos escuchándonos bien. Aquí, la Escritura es muy enfática en sus referencias a Dios como la verdad. Vemos Éxodos 34:6, Números 23:19 y toda esta lista de versículos a los cuales usted puede referirse para profundizar en esta perfección de Dios. No los leemos todos por dos razones, por tiempo y porque usted también tiene que ir a las Escrituras e investigar por su cuenta. Aún hay otro aspecto de esta perfección divina y uno que siempre es referido como el de mayor importancia. Se lo denomina generalmente como su fidelidad, en virtud de la cual Él es siempre consciente de su pacto y cumple todas sus promesas que ha hecho a su pueblo. ¡Aleluya! Ahí está destacado para que usted lo lea, lo anote, si no cuando vuelva a ver esto, se lo grabe. Porque Él es siempre consciente de su pacto y cumple todas sus promesas que ha hecho a su pueblo, porque Él es verdadero. Esta fidelidad de Dios es de máxima importancia práctica para el pueblo de Dios. Es el fundamento de su confianza, el cimiento de su esperanza y la causa de su regocijo. Amén. Los salva de la desesperación a la cual su propia infidelidad fácilmente podría llevarlos. Los anima a seguir adelante pese a sus fallas y llena sus corazones con anticipaciones de gozo, incluso cuando son profundamente conscientes del hecho de que han sido privados de todas las bendiciones de Dios. Leamos Números, este lo habíamos leído ya, Números 23:19. Vamos a leer, leamos Isaías 49:7. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Entonces, no temamos, hermanos, porque Dios es verdadero y cumple sus pactos y sus promesas. Gloria a Dios. Y como siempre, a mí me gusta mostrar la mayor cantidad de recursos disponibles
para poder profundizar más en esto. Entonces, aún hay tiempo, vamos a leer la teología básica de Charles Ryrie. Es una muy buena teología, es muy simple de cierta manera y entendible. Así es que vamos a leer de qué nos dice Ryrie con respecto a la veracidad de Dios. El significado. La verdad significa armonía con lo que se representa e incluye las ideas de veracidad, fidelidad y consecuencia. Decir que Dios es verdadero es decir en el sentido más extenso que es consecuente consigo mismo, que es todo lo que Él debe ser, que se ha revelado como verdaderamente es y que Él y su revelación son completamente confiables. ¡Aleluya! Qué hermosa definición y qué completa. ¿Cómo podemos profundizar en solo una cosa de Dios, en solo una perfección de Dios? La Escritura. Dios es el único Dios verdadero, Juan 17:3, y por lo tanto no puede mentir. Y siempre es confiable, amén. Las consecuencias. Porque Dios es verdadero, Él no puede hacer nada inconsecuente consigo mismo. Amén. Amén. Sus promesas nunca se pueden romper o quedarse sin cumplir. Veamos 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Aleluya. Y la Biblia, que es su palabra, tiene también que ser infaliblemente verdadera. ¡Wow! Hermanos, ¿se dan cuenta cómo un simple atributo, una simple perfección, o sea, no simple en el sentido de que no sea profunda, sino que podríamos estar horas con esta perfección de Dios, con este atributo? Pero recuerden que es importante que usted, al final del día, usted es responsable de fundamentar su fe en el lugar correcto, que es Cristo y su palabra. Hoy acabamos de ver que como Dios es verdadero, su palabra por ende es verdadera. Y además sus promesas son verdaderas, sus pactos son verdaderos. Entonces no debemos temer. No debemos temer a que Dios se olvide o no cumpla. Y tampoco tenemos que temer a usar la palabra del Señor como fuente de la verdad. Es muy importante en estos tiempos de duda, de nuevos paradigmas, en estos tiempos donde la verdad ha perdido su significado, y es fuerte decirlo, pero nosotros tenemos que estar seguros porque el fundamento de la verdad es Dios, es nuestro Padre. Es aquel que nos eligió, que nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Es aquel, somos nosotros por los cuales Jesús murió. Y eso es verdad. Emana de Él la verdad. Entonces es muy importante, hermanos, cómo podemos ver que esta perfección se expande al área metafísica, ética y lógica de nuestras vidas. Dios es verdad, nosotros tenemos que decir la verdad y actuar verdaderamente. Dios nos permite conocer la verdad. Y Él es la verdad, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa es una declaración muy poderosa. Entonces, tenemos que considerar esta perfección como lo hemos hecho con todas las perfecciones del Señor, como algo que es necesario que entendamos, porque conociendo mejor a Dios, como lo dije hace un momento atrás, mejor le servimos y mejor lo adoramos. Saber de que Dios es absolutamente verdadero, fiel y confiable, nos da la seguridad de que estamos sirviendo al Dios verdadero, no a un Dios falso, no a un ídolo, no a un espíritu que quiere ser adorado como Dios. Estamos sirviendo al Creador, el que es verdad por esencia y del cual emana la verdad, el cual es la fuente de la verdad. Entonces, qué maravilloso es el Dios que tenemos nosotros. No tengamos miedo de hablar la verdad. No tengamos miedo de decir que Dios es verdadero y que su palabra es verdad. Porque
así lo es concordante con la realidad. Entonces, hermanos, no se olviden que somos Calama para Cristo, un ministerio teológico, bueno, evangelístico, teológico y apologético, donde nuestros pilares son la evangelización de Calama, por supuesto, pero también de Chile y del mundo hasta donde el Señor nos envíe y nos permita llegar, es compartir el mensaje, las buenas nuevas de salvación y también la edificación de los santos, de ustedes, de nosotros, educar y poner al alcance de ustedes teología buena y de calidad. Teología de un nivel de seminario donde ustedes pueden aprender y donde nos edificamos mutuamente. Recuerden que tenemos algunas Biblias para regalar. Si alguien no tiene para estudiar, en el episodio 2 o 3 yo hablé acerca de las versiones que tenemos para que no haya duda de cuál tenemos para regalar. Y también algunos consejos de cómo poder estudiar mejor la palabra. Entonces, hermanos, esto ha sido el episodio 28, la veracidad de Dios como perfección comunicable. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y de compartir estos episodios. Y ustedes siéntanse libres, hermanos, totalmente gratis de usarlos en sus estudios personales, en su iglesia, con los jóvenes, en sus células, como quieran. Pero es importante que hoy en día conozcamos bien al Señor en esta época de información falsa, donde es cosa de googlear, ¿verdad?, de poner en cualquier buscador y aparece una enorme cantidad de tonteras y estupideces y de interpretaciones y de nuevas teologías. Así que derribemos todo eso con la verdad de Cristo, hermanos, que esa es nuestra espada de doble filo, ¿verdad? Así es que Dios les bendiga de sobremanera y que la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos.